Ya son las 9:15 de la mañana, momento de iniciar el diálogo con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. ¿Cómo anda? Bien. Buen día. Bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, repiqueteó en Canelones la movida turística de este fin de semana. Sí, claro. ¿Cómo se vio reflejado? Se hablaba de buen nivel de alquileres, de hotelería. Atlántida, por ejemplo. Ya ahí en Salinas también me decían que ¿Qué niveles de ocupación? Yo creo que 100. No es, a ver, la cantidad de hotelería que tenemos en la costa de Canelones no es muy amplia, no es muy grande, pero hubo alquileres de casa. En el camping de mi barrio también sé que había gente. No, se sintió así. Hubo una movida. ¿A nivel gastronómico, de bares, boliches? Ahí no vi tanto. Quizás sí, no recorrí, pero Ciudad de la Costa me imagino que sí, que algo debe haber habido. Pero no, se vio sí que hubo. ¿Esto de alguna manera, digamos, es una muestra de lo que podría llegar a ser la temporada? ¿Cómo están esperando esta temporada estival? Esto es bien distinto, ¿no? Esto es muy puntual. Yo tengo fe que la temporada... Canelones depende mucho del turismo interno, siempre es así, lo que es también una ventaja, porque cuando hay dificultades con el tema de la moneda, por ejemplo, en Argentina, ese factor influye un poco menos, es 80-20 la relación entre el turismo interno y turismo que viene de afuera en Canelones. Por supuesto que cuanto más argentinos o brasileños vengan, a nosotros también ese 20 es importante. Pero yo tengo la expectativa de que va a haber un movimiento, porque el turismo interno también a nosotros nos genera, se mueve mucha plata, se mueve la economía. Los tramos con los que la gente se queda son más cortos y eso es la tendencia hoy. Los fines de semana durante todo el año, pero ahora ya empezó, la interbalnearia explota. Yo creo que va a haber un buen movimiento. Con respecto a lo que es la propuesta, hay mucho de repente con lo que tiene que ver con el vino, hay algunas cosas puntuales que vienen revalorizando la zona. Sí, esa otra línea que es, por ejemplo, el enoturismo, apunta y funciona fuera de temporada y eso es lo bueno. Y ese brasileño. Las bodegas que se dedicaron al turismo, que nosotros trabajamos mucho con ellos y muchas más bodegas hoy, pequeñas bodegas y algunas no tan pequeñas, encontraron en el turismo una opción. La clientela brasileña te sorprende, porque vienen exclusivamente a eso, es increíble. Claro, la pandemia hizo que eso no funcionara, vamos a ver cómo queda ahora, pero, a ver, de aquí en más hasta marzo, sol y playa es el gran atractivo, ¿no? Claro, para todo ese sector no van a tener los cruceros este año, ¿no? Que es mucha gente que iba a las bodegas en esos paseos por día. Sí, ese es el plus, sí. Pero ya te digo, la expectativa nuestra siempre está en si el del interior del país baja por la 11 y alquilo o pasa y se queda un tiempo. Bueno, el montevideano también, ¿no? Sí. Incluso hay gente que uno o dos integrantes de la familia tienen licencia, el resto no, y pueden... Y van y vienen. Van y vienen, sí. ¿Nivel de precios cómo avisa? Normal, no, está bastante estabilizado, por suerte. Vamos a ver cómo empieza esto, porque... Ya me llegaron comentarios de la vecina orilla que quieren alquilar y está bravo el tema precios. Hay más opciones gastronómicas, bastantes más, por suerte, entre paradores y lugares que abrieron. La opción es más amplia y eso siempre influye positivamente. Vamos a ver. ¿Hay una zona en particular que destaque como de crecimiento? Todas. Te voy a decir algo, ¿sabes cómo es? Tengo varios municipios costeros ahí, todos. Pero a ver, el atractivo, la marca más conocida es Atlántida, ¿no? Porque ahí derrama el resto, pero yo qué sé, Cuchilla Alta, Parque del Plata, todos tienen sus perfiles. Vamos a ver, no quiero aventurar. ¿Ha habido un pedido a los comerciantes para mantener los precios, a hoteles? Existe la Asociación Turística de Canelones, que se conformó no hace mucho, cambió el nombre y tiene bastante más integración ahora. Hay un sentido de la responsabilidad muy fuerte. Desde ahí es que se articula todo eso y vamos a ver. Este fin de semana no es un buen termómetro porque los precios ahí fueron de cualquier tipo, pero espero que prime la cordura. Veremos.
Orsi, le cambio de tema, nos metemos en política. ¿Cómo está viendo el relacionamiento con el gobierno desde la oposición en la actual coyuntura? A usted personalmente se lo ve bien, ¿no? El otro día estuvo inaugurando el predio con el presidente. Eso no quita que no tengamos diferencias y que no las marquemos en su momento, ¿no? Nuestros encuentros son puntuales porque pasa que ha habido inauguraciones, porque Canelones siempre está creciendo y siempre pasan cosas buenas. No, y el presidente suele ir mucho, por ejemplo, a las actividades festivas de los municipios va. Y ahí nos cruzamos, y sabiendo que tenemos diferencia en algunos puntos. Pasó lo del fideicomiso, e incluso hay declaraciones que yo hago, que se hacen desde filas de gobierno, que no coincidimos, pero eso no quiere decir, porque yo tengo que tener muy claro que la responsabilidad que me asignaron en las últimas elecciones son de gobernar un departamento para que la gente le vaya bien, y eso implica la articulación con todos los ministerios. Y el propio presidente también está dispuesto a ver soluciones cuando hay algún problema, alguna dificultad. No. Lo que pasa es que lo institucional ayuda y mucho. O sea, la responsabilidad institucional pone sobre la mesa la necesidad de articular, y eso ahí viene bien. Pero nunca hubo, más allá de los momentos que de repente son más tensos, siempre fluyó, y con los ministerios que son, en realidad, en el territorio y en el país mismo, las herramientas que tiene un gobierno nacional son los ministerios, ¿no? Básicamente, y por supuesto los entes también, pero con todos tenemos siempre alguna tarea, algún nudo que desatar, y por ahí venimos bien. ¿Hay buena disposición para trabajar con el gobierno de Canelones? Sí, eso. Después está el tema de los recursos, que algunos ministerios te dicen, bueno, para esto no tenemos recursos. Yo creo que desde el que asumió este nuevo gobierno, con aquellas primeras disposiciones de recortar recursos, que fue explicitado, a todos les generó alguna dificultad, a todas las secretarías de Estado, ¿no? Entonces, hay cosas que se van demorando, y que los propios ministros y trabajadores o responsables de los ministerios te dicen, mira, acá venimos con alguna demora porque hay un tema de recursos, y eso nosotros lo entendemos y no salimos a responsabilizarlo, porque bueno, pertenecen a un gobierno que gana una elección legítimamente, que tienen este planteo de recorte. Con eso tenemos que convivir y tratar de buscar la mejor salida. ¿Cuáles son esos principales aspectos en los cuales usted está notando que están detenidas, cosas que usted querría que se hicieran, que se necesitaran en el departamento? Y bueno, en todo lo que tiene que haber infraestructura, tienen que hacer mucho esfuerzo y te lo plantean. Vivienda mismo, o sea, algunos procesos se han ido estirando en el tiempo, pero repito, son lineamientos que asumieron cuando asumió el gobierno, y que vino un poco de arriba, ¿no? Estoy pensando en algún otro. Básicamente esos que tienen que ver con infraestructura. Sabemos todo que el MIDES cambió y hay cosas que antes funcionaban que ya no funcionan, programas que fueron sacados. Entonces, nosotros tenemos dos chances: o nos sentamos a llorar y decir qué horrible, o nos ponemos a trabajar en las cosas que sí están funcionando, o las nuevas líneas de trabajo que tiene el MIDES, ¿no? ¿Advierte un recorte en Canelones de la mano del MIDES? A nivel nacional. A nivel nacional, cuando aquel decreto, no me acuerdo el número, decreto 90 creo que era, el que cuando ni bien asume el gobierno vino una directiva de bajar, creo con 15%. No, porque cada vez que se dice que se recortan programas, desde el MIDES se señala que no se recortaron, que cambiaron el formato, que los apoyos continúan. Mi pregunta es, ¿ve que hay gente desamparada que antes no había, por ejemplo? No, que hay más pobreza, sin duda. Por la Hoy pandemia. vemos más gente en la calle, y la situación económica. La situación económica cambió, se nota en la calle. No estoy echando, a ver, yo trato de evitar siempre en cualquier entrevista el tema de la culpa. Pero evidentemente hay políticas sociales o políticas generales que generan esto. Evidentemente, sí, la pandemia hace lo suyo, pero desde algunos lugares de la academia se advirtió que se debieron tomar medidas para que no pasara, por ejemplo, que hubiera 100.000 pobres más. Y eso se ve. Entonces, cuando nos sentamos a articular con el gobierno nacional o con los actores del gobierno nacional, con el propio MIDES, hay muchas ganas y salimos a la cancha a resolver lo mejor posible, pero yo no me olvido cuando, no me acuerdo el mes que se resolvió, ni bien asumió el gobierno, hubo un recorte de lo que se le llaman ellos el gasto, cuando en realidad, estoy convencido, porque en el mundo es así, salvo que todo el mundo esté equivocado y nosotros somos los únicos acertados,
lo que la economía aconsejó o lo que las tendencias aconsejaron en plena pandemia es al revés. No centrarse tanto en el déficit, sino pensar en cómo atravesamos el desierto que es esta pandemia. Bueno, en Uruguay se optó por la línea más ortodoxa, que tiene sus consecuencias, pero eso no quiere decir y eso no implica que no se hagan los esfuerzos por parte de los que tienen que trabajar en territorio para que las cosas salgan mejor. Con el Ministerio de Transporte trabajamos mucho, con el Ministerio de Ganadería también, o sea, con las reglas del juego que están establecidas, que creo que no son del todo convenientes, vamos a la cancha a hacer lo mejor que podemos hacer entre todos. ¿Esto exige más a la Intendencia, por ejemplo, en el caso de planes sociales, a estar más presente en este contexto que usted mencionaba? Sí, claro, a las intendencias, porque por ejemplo este tema que ahí sí tiene que ver con la situación de crisis y pandemia, todo junto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de las ollas sigue ahí, y los merenderos las canastas, eso sigue vivo y vigente, y ahí te lo dicen cualquier actor en el Congreso de Intendentes. Hemos tenido que salir a trabajar mucho más en los temas sociales, sin duda. Pero ahí es una mezcla de situación global y coyuntura, con disposiciones, pero también con la voluntad siempre de que en la primera línea de fuego, que es el municipio y la Intendencia, salir a resolver el problema de la gente. Repito, sin aquello de la culpa de este o de este otro. Es, bueno, las reglas de juego son estas, es esto lo que está resolviendo del Gobierno Nacional, porque se considera que en el mediano plazo esto va a revertirse. Yo considero que no es tan así, pero bueno, juguemos y trabajemos porque la gente no puede ser rehén de nuestras diferencias políticas. Le cambio de tema y hablando justamente también dentro de su partido, estamos en la previa de una instancia muy importante con elecciones internas dentro del Frente Amplio. Usted ha estado recorriendo diferentes puntos, apoyando a Fernando Pereira. ¿Cómo ve la situación de cara justamente a esas elecciones internas? ¿Cómo ve al partido en una etapa posterior a una autocrítica que se realizó? Y bueno, en cierta forma esta sería la culminación a ese proceso. Hay una linda expectativa. O sea, linda expectativa. O sea, cuando uno recorre y habla con la gente o vas a una actividad, acto o lo que sea, hay como una energía de entusiasmo para resolver esto. ¿Qué es resolver esto? Es una nueva conducción y que de una vez por todas este frente camine de manera distinta y con un paso más firme. Yo creo que eso existe. Después, traducido en números, se verá cuántos fuimos, cuántos fueron a votar, se verá quién queda o quién asume la conducción de la fuerza política, pero soy optimista en cuanto a la energía que uno percibe, que viene también hasta de la bronca, ¿no? Por lo que nos pasó, por cómo nos equivocamos. Bueno, esto hay que cambiar y bueno, eso implica el compromiso de, en este momento que nos piden decidir, estar ahí. Y bueno, usted mencionó que consideraba que la fuerza debía salir más a escuchar a la gente, a ir puerta a puerta. ¿Usted piensa que eso no está pasando? ¿Dejó de pasar? ¿Empezó de a poco nuevamente de cara a esta elección? Empezó y no necesariamente puerta a puerta, es el interior del país. También en Montevideo y el área metropolitana, pero escuchar implica escuchar cosas distintas y el territorio es distinto. Y lo que le pasa a la gente en los distintos puntos del país no es lo mismo. Entonces, escuchar implica también entender algunas cosas y entender algunos mensajes. Porque hay gente que nos acompañó, gente que nos acompañó en una época, dejó de acompañarnos y hoy algunos están ahí. Te dice, bueno, yo no lo voté. Pero... ¿Va a ser candidato? ¿Va a ser candidato a la presidencia? Algo sí, algo voy a hacer. No me imagino... Está rankeado como en los sondeos de opinión como uno de los favoritos para ser candidato a la presidencia. Sí, las encuestas. Por el Frente Amplio, las encuestas. Creo que fue, puedo equivocarme, Simón Pérez, que decía que las encuestas como el perfume, es para olfatearlo, no para tomárselo. ¿Pero qué le dice su olfato? Y las encuestas te muestran, a ver, es real que quienes tenemos algún nivel de responsabilidad como Andrés, Carolina y yo, los tres intendentes, estamos ahí. O quienes participaron de la última interna, el caso de Andrade, Vergara, son los nombres que aparecen y ahí cuando una consulta de opinión, una encuesta larga la pregunta, esos nombres aparecen, mi nombre también aparece. Se verá llegado el momento después de hacer muy bien las cosas en Canelones. ¿Pero a usted le gustaría hacerlo? A mí me gusta asumir responsabilidades, sí, claro que sí.
Tiene esa condición. Responsabilidades nuevas, justamente. pero con las herramientas como para hacerlo, ¿no? Claro. Uno tiene que ser consciente hasta dónde puede llegar y bueno, y uno tiene que prepararse permanentemente para asumir responsabilidades. Usted tiene esa visión que mencionaba de contacto con el interior, de esa visión más global del país, no solamente de la capital, del sur. Precisamos mucho más. No. Hay que recorrer mucho más. Yo no lo puedo hacer, salvo cuestiones puntuales, ahora acompañando a Fernando, pero sí. Hay que ver qué nos dicen desde los distintos rincones, ¿no? Pero, a ver, en esto de la carrera o de las campañas electorales y todo eso, quienes estamos en esto asumimos responsabilidad y nos gusta de repente asumir una responsabilidad mayor. De verdad, pasa así, sin que necesariamente sea la carrera de los honores que tenían los romanos, ¿no? Yo creo que no es fatal eso de que si tú sos intendente, lo próximo que te queda es ser ministro o presidente. No necesariamente. La vez que me plantearon ir a una interna, dije, no estoy pronto. Al principio dije, sí, bueno. Después me di cuenta que tengo que ser responsable y además necesitaba 5 años más en Canelones para terminar de hacer algunas cosas y siempre vas a ver que te falta mucho, ¿no? Llegado el momento, veremos quiénes somos y para qué estamos. Yo creo que la ventaja o la virtud del Frente es que tiene varios nombres que ya están ahí, que no es ninguna sorpresa y que, si bien es cierto, a ver, si yo dijera no me interesa, no soy sincero, digo, interesa. El tema es que falta mucho de verdad y va a pasar mucho, y más allá, no es mucho solo en cuestión de tiempo, es cuestión de cuánta agua va a pasar por debajo del puente. Y bueno, ahí veremos. Quiero hablar de la fiesta de la chacra porque está buenísimo. Eso sí que está Pero cerca. antes, la última, con respecto al tema político. Usted mencionaba de una buena vez que el Frente camine diferente. ¿Qué tiene que cambiar para poder ganar las próximas elecciones? Renovación, como dice Fernando, apelar a la barra joven, llegarle a la gente joven de otra forma y llegarle al territorio, porque uno dice el interior, no es solo el interior. Cada rincón del área metropolitana es distinto, o sea, llegar al territorio de manera mucho más empática, menos cuadrada, sacarnos de repente algunos velos que tenemos y decir, bueno, muchachos, el productor de tal lugar está pasando dificultades más allá de que, yo qué sé, que maneje una 4x4. Estoy poniendo, lo llevo a un grado de caricatura lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero no podemos pensar que los problemas o las dificultades que tiene un área productiva es lo mismo en Rocha que en Colonia. Pero bueno, lo fundamental es tener propuestas que generen esperanza, y esas propuestas que generan esperanza, que tenemos que construirla, el Frente tiene que hacerlo, tiene que apuntar básicamente a temas como el trabajo, que hoy es lo que la gente creo que está sintiendo más, el trabajo, el empleo, la seguridad sigue ahí latente como un tema de preocupación también, y tenemos que sacarnos de repente algunas ataduras, algunos prejuicios y ser capaces de dejar entrar aire nuevo, que creo que va a pasar porque Fernando viene con esa puntería y cosa que me parece muy acertado. Ya nos despedimos, pero antes la fiesta de la chacra, que queremos fiesta. 4 y 5 bueno, fiesta de la chacra. Después de la pandemia finalmente nos Claro. encontramos, pero en las mejores condiciones, aire libre, aire de chacra. Aire de chacra, Ah, viene sí. ¿Con qué nos bárbaro. vamos a encontrar? Con las fomentos rurales del departamento, con la muestra de lo que son sus cosas, con la ruralidad esa no del caballo y la ganadería, sino la ruralidad del que maneja el arado con bueyes, que todavía siguen arando. En Canelones es el único lugar del país que sigue arando con bueyes, y a ver demostraciones de cómo es, ver cómo se hace el gofio, yo qué sé, mucho salchichón casero, todo lo que te recomienda el médico. Pero Bien. perfecto. ¿Dónde va a ser? En San Jacinto, en el CER, que es pasando San Jacinto por la ruta 7, un par de kilómetros, o más, 2, 3 kilómetros, donde ahí ya están dispuestos incluso algunos ranchos que quedaron de los periodos anteriores, ranchos de barro, o sea, la ruralidad canaria tal cual la conocí cuando nací. Bueno, queda hecha entonces la invitación para el próximo fin de semana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Cerramos por aquí entonces con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Son las 9 de la mañana, 35 minutos. Tenemos una pausa por delante, ¿eh? Enseguida volvemos con más Arriba Gente.